Gracias, Antonio, que inicias la grabación. Gracias. Buenos días a todos. ¿Me escuchan? ¿Me ven y me escuchan? Sí, buenos días, profe. Sí, profe, buenos días. Bien. Hola, muchachos, buenos días. Bueno, voy a tratar de ser breve en esta clase. Tengo entendido que esta es la última clase de este año. Entonces, vamos a aprovechar lo que ahorita ya está en el pizarrón. Ahorita yo se los envío por WhatsApp. Ahorita más que nada me interesa su atención. Pero bueno, ¿cómo andamos en las fechas, muchachos? Porque me habían dicho que el día de hoy es la última clase en la ESIA, ¿no es así? Sí, profe. ¿Sí? ¿Cuándo se regresa a la ESIA? La primera semana es, no sé si el 7 o el 8 se regresa a El clases. 8, creo. ¿El 8? Nosotros, porque no es lunes, ese día. No es lunes, creo que se regresa un miércoles o un jueves, no me acuerdo bien. Creo que es jueves 7, profe. Regresa el 7. Jueves 7, ¿verdad? Jueves 7. Sí, jueves 7. Sí, algo así me acordaba, 7, 8, pero que no era lunes, era miércoles, era jueves o viernes, algo así. Pero jueves, me dicen ustedes. Bien, entonces, bueno, pues continuaríamos, aparte de hoy, hasta el día jueves 7 de enero. Como les avisé la semana pasada, ya se están haciendo la planeación de los horarios para el siguiente semestre, ¿sí? Y pues todo apunta que nuevamente va a ser un semestre en línea, ¿sí? Va a ser otro semestre en línea. Supuestamente esta semana estaría llegando la vacuna a México, unas cuantas dosis destinadas al personal de salud. Pero no se ha confirmado que yo sepa nada y la misma Organización Mundial de la Salud anda comentando de que anticipa que aquí en México de marzo a junio, si bien nos va, se estaría iniciando un proceso de vacunación masiva. Pero no quiere decir que en 3 meses se va a acabar la vacunación, ¿eh? No, o sea, las primeras dosis. Creo que el país va, en el mejor de los casos, va a conseguir 90 millones, ya todas juntas. Y realmente no somos 90, somos más de 90, o sea, va a haber personas que no se van a vacunar por alguna razón. Bueno, creo que no están pensados ni los niños, con eso les digo todo. Se supone que no se va a las escuelas por los niños, pero no sé bien a bien como a veces no le dan a uno toda la información para poder decidir. Pues el asunto está de que tranquilamente, si bien nos va en junio del siguiente año, ya estaría un poquito liberándose la carga de la vacuna. Eso no quiere decir que se va a acabar para siempre el virus, ¿no? O sea, es algo chistoso, ¿eh? Cómo funcionamos los seres humanos. Por ejemplo, yo les digo, ahorita, 12 grados Celsius de temperatura, 12. Y dice uno, ¡ay, qué frío! Sí, qué frío, aún estando dentro de una casa, qué frío, ¿no? 12 grados Celsius. Y por ejemplo, está uno en verano, también dentro de una casa, y 12 grados Celsius. Y no siente uno frío, según, ¿no? Pues ahí está el termómetro, no miente, 12 grados Celsius. ¿Cómo 12 grados Celsius en verano no se siente frío? Y cómo los mismos 12 grados Celsius en invierno, como casi ahorita, porque ya empezó el invierno,
sí se siente frío. Dices, ¿cómo? Los 12, ¿cómo que 12 calientes y 12 fríos? ¿Sí? Entonces, hay un concepto que se ha manejado, seguramente ustedes lo han escuchado, que pocos noticiarios del clima lo dicen, pero no sé, así es el ser humano. Desafortunadamente, los que tienen la facilidad de los medios informativos, pues, repite uno las cosas que dicen. Esto estrictamente hablando debe de llamarse una sensación térmica. 6 grados Celsius y se tiene una sensación térmica fría, ¿sí? Como si fueran de 10 grados. Entonces ahí sí, usualmente se le restan 2 grados para más o menos tener una idea. Bueno, ¿a qué viene todo esto de la famosa temperatura? Bueno, se dice que si ya te vacunaste, ¡pum!, así como por arte de magia, ¡pum!, se acabó toda la pandemia. Esa va a ser lo que se está viendo en las personas que las están vacunando. Diera la impresión que esa es la verdad y nada más que la verdad, ¿no? Que ya se acabó por arte de magia la pandemia. Esa es la sensación que genera la vacuna. Y no, esto, la historia lo ha demostrado muchas veces, estas pandemias siguen y pueden haber, como dicen los mismos biólogos, brotes y rebrotes, ¿no? ¿Sí? Una mutación. Estaba yo ayer viendo por fin un reportaje y ya hay más de 100 mutaciones del virus. Y ahorita supuestamente se están escandalizando por una que está en Inglaterra, pero ha habido más de 100 mutaciones reportado por los, ¿cómo le llaman? Bueno, los infectólogos y virólogos y epidemiólogos, esos. ¿Sí? Más de 100 mutaciones. Y pues la vacuna no es la garantía, ¿eh? O sea, todavía no lo sabemos, nunca hemos tenido antecedentes de este tipo de esta familia de virus. No lo sabemos, o sea, ¿y a qué viene todo esto, profe? Ay, qué chorero es usted. Bueno, sí, es que aunque nos vacunen, esto puede seguir todavía más tiempo. Traducción, el siguiente semestre va a ser en línea y no me lo tomen a mal, muchachos, de veras, no me lo tomen a mal, pero yo en particular, como veo las cosas, otros 2 semestres en línea. O sea, uno ya lo está preparando la ESIA, ¿eh? Ya nos pidieron los horarios digitales, valga la expresión. Pero yo así como veo las cosas, físicamente nos vamos a echar todo el 2021 en línea. Entonces, pues, por lo menos el siguiente sí, pues hay que prepararnos para el siguiente semestre. Ni hablar. No depende de mí, o sea, son situaciones ajenas, pues. Y pues bueno, pues hay que adaptarse. Bien, entonces, bueno, esas es las noticias de que vamos a entrar entonces el jueves 8 de enero del siguiente año a clases nuevamente. Bien. ¿Dónde está mi hojita? Yo tenía una hojita por aquí. Déjenme ver, creo que está aquí. Y aquí está. Bien. Voy a describir ahorita en el pizarrón un ejercicio y entre todos vamos a construir una tablita para facilitar el cálculo. ¿Sí? Miren, en esta hojita, espero que no brille mucho. Tal vez así no brille mucho. ¿Sí? Hay algo muy similar a como está ahorita el pizarrón. Hay algo muy similar. Voy a describir primeramente la situación que ahorita está aquí expuesta por escrito. Y una vez que la hayan entendido, vamos a proponer una tablita para vaciar datos. ¿Sí? En el entendido que si terminamos pronto, ya los dejo ir. ¿Sí? Vamos a aprovechar la situación de que ya está el dibujo hecho. ¿Sí? Ahorita eso no se preocupen, yo ya le tomé fotos. Ahorita nomás cosa de unos minutos en el primer corte comercial,
se las envío, no hay ningún problema. Entonces, pero bueno, antes de ello quiero hacer una aclaración, un comentario técnico, por supuesto. Nosotros en nuestra actividad como ingenieros que estamos revisando por primera vez estos temas de estabilidad de taludes, yo les aclaro, este método es un método general para calcular el factor de seguridad de un talud, con ello revisar si es estable o no es estable, por un lado. Este método general tiene 3 nombres. Por alguna razón se le han dado 3 nombres, pero en realidad pues es el mismo. El primer nombre es el método de las dovelas. ¿Sí? Es el método de las dovelas. Dovelas es un término en idioma español que se refiere estrictamente hablando a una sección vertical en un corte de una sección transversal. Lo que vemos en el pizarrón como conjunto es una sección transversal de un talud, pero una sección en el eje perpendicular a este plano, una bandita, a eso es lo que se le llama dovela. Estrictamente hablando, digo, nosotros como seres humanos que tratamos con diferentes aspectos, a veces entendemos más fácilmente el término rebanada. Rebanada. ¿Por qué? Porque más bien el término rebanada lo asociamos a algún alimento, algún corte delgado en un alimento, que puede ser un pedazo de pan, puede ser un pedazo de carne, un pedazo de queso, ¿sí? En fin, algo que vamos seccionando con un cuchillo, supuestamente, ¿no? Entonces, la sección transversal del alimento, pues es lo que llamamos nosotros rebanada. Y hay personajes relativamente estrictos a la hora de usar el idioma que dicen, no se llama rebanada, pues no es alimento. Por eso está el término dovela. Está bien, bueno, así lo hemos manejado, es el proceso de dovelización, el que vamos ahorita aquí otra vez a replantear con este ejercicio. Pero pues bueno, cuando lo estudiamos, hay quienes lo entienden, no, es que es rebanada. Bueno, ándale, pues es rebanada. Rebanada o dovela. No nos vamos a pelear por esos detalles del idioma. Si lo entienden como rebanada, pues son rebanadas y se acabó. Ese es un primer punto. Bueno, y por supuesto, entonces, repito, una rebanada de la sección transversal es lo que vemos en el contorno general, ¿no? Y una rebanada en el eje perpendicular, entonces, eso es a lo que llamamos dovela. Es decir, una rebanada y una dovela no están en el mismo plano, están en planos perpendiculares. Ese es un punto importante. Yo les sugiero tengan claro. Es decir, lo que está tratando de dar a entender el profe es que no nos hagamos bolas con el concepto. Una cosa es una sección transversal de un talud y la otra cosa es una dovela. La idea es no tomar una por otra, porque eso nos confunde y nos puede llevar a enredarnos con la información. Entonces, primer punto importante, no enredarnos con el concepto de sección transversal de un talud. No es equivalente a decir una dovela en un talud. No es equivalente. ¿Sí? Bien. Hecha esa aclaración, ¿sí? Entonces voy con otro aspecto que también es importante tener claro. Bien, ese otro aspecto consiste en lo siguiente. Vamos a revisar un proceso de cálculo de un factor de seguridad. Hace ratito les hablaba que tienen 3 nombres este método. Se llama el método de las dovelas, el método
de sueco, ¿sí? Es el método sueco o el método de Felenius, cualquiera de esos tres, ¿sí? No debe haber ningún problema. Es que, profe, yo no lo localicé como método sueco, yo lo encontré como método de las novelas, pues, es el mismo. Es que yo no lo encontré ni sueco ni las novelas, yo lo encontré como el método de Felenius, del autor Felenius, es el mismo. Sí, bueno, a lo que voy con todo esto. Este método de las novelas, como prácticamente la secuencia de cálculos, métodos de mecánica de suelos 3, ¿sí? Vamos a reconocer nosotros 3 grandes pasos. Y es importante que tengamos esa claridad de este planteamiento. 3 pasos. Yo les pido que no se olviden del 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Cuál es el primer paso? Bien, a nosotros nos interesa calcular un valor numérico, ¿sí? Ya sea que estudiemos el tema de distribución de esfuerzos, de asentamientos, de resistencia, o en este caso de estabilidad, a final de cuentas, orientamos nuestro enfoque, nuestro estudio, nuestra comprobación experimental, nuestros cálculos, nuestros diseños, nuestras decisiones, todo va a partir de un resultado o varios resultados numéricos. Nosotros somos los profesionistas de la sociedad que nos encargamos de cuantificar una serie de condiciones, una serie de fenómenos, una serie de cambios que hagamos en una realidad, en la realidad de colocar las obras en el terreno. Todo lo que tenga que ver con las obras, sea demolición, construcción, proyecto, ampliación, todo eso, de a final de cuentas, físicamente lo que se hace en campo es resultado a su vez de una cierta decisión a partir de valores numéricos de cantidades que representan esas condiciones o esos fenómenos, o esos cambios, o esos proyectos en términos generales. Bien, entonces hablaba yo del 1, 2, 3. 1, 2, 3 significa, primeramente, desarrollar un planteamiento conceptual del problema y su solución, ¿sí? O sea, aquí no hay que meter números, ¿sí? No hay que sacar la calculadora, todavía no. En el 1 es un planteamiento conceptual y de alguna forma a nosotros en nuestras clases de la ESIA no trabajamos con deducciones siempre. A nivel de licenciatura no se nos exige siempre trabajar con deducciones. La geotecnia en particular tiene una serie de situaciones, de problemas que modela, que sí ameritan una deducción, ¿sí? Pero eso es más propio de un cierto antecedente que ya se tenga en el área. Nosotros apenas estamos generando el antecedente y de, por decirlo así, objetivos de decir, bueno, ¿y para qué quieres saber la deducción? Porque eventualmente pues, necesitamos trabajar con casos que pueden ser más sofisticados que la simplificación con la que se ve a nivel de licenciatura y por ello necesitamos la deducción para que podamos nosotros poner otras variantes de situaciones que nos interesa estudiar como ingenieros civiles, bla, 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 guau, 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 y se siguen. Por eso nos interesa deducir en la maestría o en el doctorado. Y además los orientamos a la investigación. ¿Sí? Bueno, nosotros a nivel de licenciatura no nos metemos mucho a fondo a la deducción de las fórmulas. Aquí en el tema de estabilidad de taludes, yo aquí sí desarrollé la expresión para calcular el factor de seguridad a partir de la estabilidad de un bloque sobre un plano inclinado, porque la deducción es relativamente sencilla y es un resultado de batalla para resolver este tipo de problemas que ahorita voy a desarrollar con ustedes, y porque relativamente sí nos conviene desarrollar un método básico, una secuencia básica, porque la fórmula realmente no tiene complicación alguna, ¿sí? Entonces, hay de deducciones a deducciones. Entonces, lo que formulamos en la estabilidad del bloque no tiene mucha complicación, ¿sí? Ya lo vimos. No es como esas deducciones matemáticas que en series de infinito y que muchas cosas, no. Este es un poquito ya más, menos complicada, pero también a la vez más general en muchos casos de la ingeniería civil. Sí, es parte
de nuestra formación conocer qué es un diagrama de cuerpo libre, qué es un sistema de fuerzas, momentos, en fin. Como ya lo hicimos, pues ya tenemos la fórmula nosotros, ¿no? Bien, entonces a lo que voy. El primer paso es plantear la fórmula conceptual, la fórmula algebraica, ¿sí? Es decir, una expresión que esté en función de literales y de operaciones que haya que realizar. Las operaciones no nos vamos a meter en mucha complicación, basta con que sepamos sumar, restar, multiplicar y dividir. Basta con que sepamos sumar, restar, multiplicar y dividir y en un conjunto de literales, cómo se relacionan en operaciones ese conjunto de literales, la literal A, B, W, en fin, ¿sí? Ese es el planteamiento de la ecuación conceptual. Ese es el primer gran paso del 1, 2, 3. Eso no debe tener complicación porque en el caso particular de ustedes basta con que vean la foto, ¿sí? Del pizarrón y, ahí está, ya la dedujo el profesor. Sí, sí, está bien. O sea, ese es el paso número. ¿Cuál es el paso número 2 del 1, 2, 3 que dijo usted, profe? Bien, el paso número 2 consiste en que a partir de la ecuación conceptual vamos a obtener en forma muy específica y particular la ecuación operativa. Ecuación operativa, ¿sí? Ecuación operativa es el número 2. Oiga, profe, recuérdeme qué es una ecuación operativa. Bien, una ecuación operativa es cuando nosotros conocemos el valor de cada una de las literales que aparecen en la ecuación conceptual del paso 1, ¿sí? Y la sustituimos en esa fórmula. Pues el valor de tal literal vale tanto, lo sustituimos. El valor de la literal W vale tanto, lo sustituimos. El valor del ángulo phi vale tanto, lo sustituimos. En fin, y todo lo que originalmente en la ecuación conceptual, en la expresión algebraica del paso 1, sustituimos todos y cada uno de las literales que ahí aparecen. Entonces, nada más vamos a tener una formulita en términos de números y de operaciones. ¿Sí? Esa es la ecuación operativa. ¿Sí? Es como si yo les digo, a ver, la fórmula, sí, a ver, la altura vale 10 metros y la base vale 5 metros. ¿Sí? Altura 10 metros y base 5 metros. ¿Sí? De alguna forma, son dos datos. Y de repente dice el profe, a ver, ¿cómo calculo el área de un triángulo? Yo, profe, yo, base por altura sobre 2. Está bien, pero todavía no resuelve el problema. Queremos, ¿qué se entiende por resolver un problema? No nada más plantear la ecuación conceptual. ¿Sí? Eso hasta a ciegas, sin ver el problema, tan solo por oír. Yo nada más escuché el área de un triángulo a base por altura sobre 2 y ya, solito se resuelven los problemas. No, eso no pasa. Recuerden cómo les he comentado que trabaja la mente de un ingeniero. Capta, procesa y explica. Entonces, en el procesar está, ok, me sirve la fórmula base por altura sobre 2. Pero dijo el profe que no es suficiente para resolver el problema. No, pues porque nada más tienes la ecuación conceptual. Tienes que llegar a la ecuación operativa, es el paso 2. Y el paso 3 es ya hacer las operaciones y obtener el famoso valor numérico que cuantifica la condición, fenómeno o la pregunta, o la respuesta que queremos a la pregunta que nos hemos planteado. La respuesta es en sí el número, pues, ¿sí? El número, porque con ese número decidimos, ¿sí? Entonces, no vas a decir, pues base por altura sobre 2, ya soy ingeniero. No, si eso fuera cierto, ya cualquier muchachito de la primaria, aunque se sepa base por altura sobre 2, ya es ingeniero. Y eso no es cierto. ¿Sí? Eso no es cierto. Entonces, es importante la ecuación conceptual, pero también es importante decir, bueno, a ver, para mi caso particular, la altura vale tanto, la base vale tanto, tienen 90 grados, o sea, forman un triángulo rectángulo y en consecuencia, entonces, con esa condición de que la base y la altura son mutuamente perpendiculares, entonces es válido la ecuación para calcular el área de un triángulo como base por altura sobre 2. Muy bien, perfecto. Sí, entonces,
Así, si la base vale 5 y la altura vale 10, entonces 5 por 10 son 50 entre 2. El área son 25 unidades cuadradas. ¿Sí? Entonces, la fórmula general, el paso 1 es base por altura sobre 2. La ecuación operativa es 10 por 5 entre 2. ¿Sí? 10 por 5 entre 2. O sea, ahí están los dos datos y las operaciones. Entonces, el resultado 10 por 5 entre 2 son 25. Y ahí está el 1, 2, 3. Ay, qué chorero es este profe, pero bueno, hay que aguantarlo. Al menos el último día del año. Pregunta, muchachas y muchachos, ¿me di a entender con qué significa el 1, 2, 3? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. La pregunta es para todos, conste que no tengo preferidos. La pregunta, no digo, a ver, fulanito me contesta y los demás no existen. No. La pregunta se hace para todos. Por favor, tengan la libertad de que si tienen alguna duda, ahorita es cuando. Háganla, por favor, muchachos. Bien. Entonces, unas verticales y otra justo así como se observa ahorita. Voy a hacer la descripción de este proceso. Primeramente, cuál es la condición general que se tiene como dato y después desarrollar el proceso para que una vez que ya esté claro todo lo que ahorita se ve en el pizarrón, yo en la parte derecha del pizarrón, ahorita mismo en esta clase, haga una propuesta de cómo puede ser o cómo debe de ser la tablita en donde vamos a poner una serie de datos en forma organizada para facilitar la obtención de la ecuación operativa. Entonces, en el entendido de que 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ecuación conceptual 1. Número 2, ecuación operativa. Y número 3, el resultado numérico. Esta clase va a girar en referencia a ese 1, 2, 3. Entonces, por favor, tengan la confianza todos y cada uno de ustedes en que si no le entendieron algo, por favor, pregunten. Y más en especial, muchachos, más en especial en esta clase. ¿Por qué, profe? Porque resulta que esta clase es la última de este año y estamos hoy a día 22 de diciembre. Entonces tenemos 8, o sea, prácticamente tenemos como 2 semanas, por decirlo de una forma sencilla. 2 semanas en las que lo lógico es que se van a desconectar de la escuela. ¿Sí? Entonces, y con estas temporadas que están viviendo, entre que unos sí estilan fiesta, entre que otros se van a quedar guardados, entre que otros esperaban este tiempo para dedicarse a otras cosas personales en su casa, muchas cosas pasan. Yo estoy casi seguro que lo menos que se van a dedicar es a revisar los apuntes. No sé, algo, tengo una corazonada. Soy muy negativo. Entonces, pues es lógico, son vacaciones. ¿Sí? Entonces, cuando lleguemos el día enero 8, a ver, vamos a retomar esto. Híjole, a ver, otra vez repítalo, profe, porque ya se me olvidó todo. Estoy frío. Entonces, mucha atención. Si una vez queda claro, entonces créanme que a mí misma se me va a facilitar esto, volverlo a retomar el día jueves 8 de enero. Y les va a facilitar a ustedes, los va a estresar menos. Mucha atención. Estoy aquí planteando una línea horizontal, que es la superficie de un talud. ¿Sí? Hay una sobrecarga, en este caso vale 50 kilonewtons sobre metro cuadrado. ¿Sí? 50 kilonewtons sobre metro cuadrado. ¿Sí? Aquí hay un primer talud que respecto del plano horizontal tiene 40 grados. ¿Sí? De allí, otra vez, una superficie horizontal. Todo esto se llama una berma. Una berma significa una banqueta. Y después de esa berma viene un segundo talud a 60 grados respecto del plano horizontal. Entonces, este plano horizontal se sigue y esta parte que se alcanza apenas a ver de aquí hacia su derecha, déjenme mover un poquito si ustedes quieren. ¿Sí? Esta parte que se alcanza aquí a observar ya es una base, ya es un plano horizontal, si ustedes quieren. Recuerden que un talud es una estructura geotécnica
que no requiere ayuda de un ser humano, a menos que pues nosotros el factor de seguridad que encontremos sea menor que 1. Entonces ahí hay forma, pero antes de llegar a decidir, acuérdense del 1, 2, 3. Para decidir necesito conocer un resultado, el 3, que es el valor del factor de seguridad. Antes de decidir, entonces necesito primero calcular el factor de seguridad. Ahora, en este talud, si ustedes observan, hay un cuerpo de agua. Aquí está un nivel de agua. ¿Sí? Está un nivel de agua interno. Puede ser, entonces, este talud el costado de un río o de un canal. O sea, una ribera, pues, para acabar pronto, ¿no? Esencialmente, cuando la geometría es así a través de planos, se entiende que es un canal. Bien. Entonces, el agua está por fuera, pero también está por dentro del suelo. Recuerden que el suelo sí puede contener agua en sus poros. ¿Sí? Bien. Entonces, si ustedes son observadores, además, no estoy poniendo una distancia horizontal aquí, ni estoy poniendo distancias verticales, salvo, bueno, ahorita voy a poner estratos 4, 6, 3 y 20. ¿Sí? Ahorita voy con esta tablita. Bueno, el punto es el siguiente, ¿sí? Me interesa más que estos valores numéricos por el momento, ¿sí? Me interesa que aquí uno distinga que hay ahora sí me voy a acercar un poquito más. Parece que ahí se ve mejor, ¿sí? Aquí estamos hablando de un estrato número 1, ¿sí? Yo soy el estrato número 1, yo soy el estrato número 2 en color verde, el 3 y el 4. ¿Sí? El estrato número 1 tiene un espesor de 4 metros. Digo, el estrato número 2 tiene un espesor de 6 metros. El espesor número 3 tiene un espesor de 3 metros. Y el último estrato de 20 metros. O sea, algo muy largo. ¿Sí? Bien. Entonces, y son estratos horizontales. Bien. Para ello, y este es algo donde ahorita voy a estacionarme a hacer una descripción más detallada, porque son aspectos muy importantes, ¿sí? Se está proponiendo este punto que está aquí indicado como el centro de un círculo, ¿sí? El centro de un círculo. Es decir, uno hace centro y traza aquí un arco de circunferencia. Ese arco de circunferencia lo estoy poniendo aquí con una línea en color rojo. A lo mejor a mí me salió un poco chueco porque realmente esto tiene la finalidad de ser un croquis. ¿Sí? Entonces, aquí hay un arco de circunferencia y llega hasta el piecito del talud. Hola, yo soy el piecito del talud. ¿Sí? Entonces, bien, aquí yo quiero estacionarme un minuto para hacer unas aclaraciones importantes. ¿Sí? A ver, esto por favor sí debe quedar muy claro. ¿Sí? Cuando queremos calcular la estabilidad de un talud, ¿sí? Nos encontramos con una de dos situaciones. ¿Sí? O sea, nos interesa calcular el factor de seguridad de un talud. Vamos a hablarlo así. Hay un primer grupo de situaciones que ya están muy, muy estudiadas teóricamente. Y además son situaciones muy específicas y simplificadas. ¿Sí? Entonces, situaciones muy estudiadas, muy específicas y muy simplificadas. Simplificadas, y aquí empieza a haber tres grupos de información. ¿Sí? En los taludes detectamos esencialmente tres grupos de información. Primer grupo, la geometría del relieve del talud. Segundo aspecto importante, las cargas que gravitan sobre el talud. Hagan de cuenta que aquí en este caso es la sobrecarga, que es una presión vertical. Puede haber también cargas puntuales, es decir, cuando este talud representa un terraplén y encima va una vía de ferrocarril. Entonces, ahí el peso del ferrocarril
se transmite a las ruedas de acero, y las ruedas de acero, cuando pasa el tren, nosotros las modelamos como si fueran fuerzas puntuales. ¿Sí? Fuerzas puntuales. Entonces son fuerzas concentradas, pues, ¿no? ¿Sí? Ya no es una carga uniforme, sino una fuerza concentrada. ¿Sí? Entonces, primer aspecto, la geometría del talud, la geometría del relieve del terreno. ¿Sí? Con estratos, espesores, quién estrato arriba, quién estrato abajo, en fin. Primer dato. El segundo dato son las cargas que va a soportar el talud. Y el tercer dato son los parámetros del suelo. Los parámetros del suelo. Recuérdenme, profe, ¿cuáles son los parámetros del suelo? Bien, es la cohesión del suelo, el ángulo de fricción interna del suelo y el peso volumétrico del suelo. Esos parámetros que se miden en forma práctica en laboratorio, aunque también hay forma de medirlo en campo, por supuesto. Lo importante es que lo midamos, que sepamos cuánto vale la cohesión, cuánto vale el ángulo de fricción interna y cuánto vale el peso volumétrico del suelo. ¿Sí? Bien, entonces, esos son 3 grupos de información numérica que usualmente nosotros vamos a tomar en cuenta toda vez que nos interesa llegar a una ecuación operativa. Bien, ahorita lo que se trata es, primeramente, hacer el planteo de la ecuación conceptual, el 1, 2, 3. Primero la ecuación conceptual, repito, luego la ecuación operativa y hasta el final el cálculo numérico del factor de seguridad. Ahora, mucha atención. Cuando en clases anteriores, ¿sí? Cuando en clases anteriores aquí revisamos las fórmulas básicas elementales que estudiamos desde la primaria. A ver, muchachos, ¿cuánto vale el área de un triángulo? Base por altura sobre 2. Muy bien. ¿Cuánto vale el área de un cuadro? Pues lado al cuadrado. Muy bien. El área de un rectángulo. Ah, pues el lado por el ancho y ya, lado por el ancho es el área. Ajá. Y la fórmula de un trapecio, pues ya no la sabemos hasta de memoria, profe. Base mayor más base menor, por todo eso por la altura y todo eso entre 2. Muy bien, sí. Entonces, ustedes recuerdan que estuvimos aquí analizando muy al detalle estas fórmulas y les comenté, y hasta nos dedicamos, repito, un cierto tiempo a observar, o sea, desarrollar el ojo clínico. O sea, no basta aprenderse en las cosas como perico de memoria. ¿Sí? Nosotros ya estamos más desarrolladitos, ya tenemos la mente más desarrolladita, ya estamos supuestamente más maduritos que las personas de primaria que se lo aprenden como perico. Y nosotros, yo les dije, miren muchachos, estas fórmulas, si queremos utilizar la fórmula del trapecio para calcular el área de un triángulo, de un cuadrado, de un rectángulo y del mismo trapecio, esta fórmula de base mayor más base menor, todo eso por la altura y todo eso sobre 2, es válida sí, solo sí, si ustedes se acuerdan, las dos líneas que definen la base mayor y la base menor son paralelas entre sí, El trapecio puede estar un poco más desfasado, menos desfasado, con un ángulo recto o sin ángulo recto, pero siempre y cuando las líneas que representan la base mayor y la base menor sean paralelas entre sí, la fórmula del trapecio me permite calcular hasta el área de un triángulo, sí, solo sí, el lado de la base menor vale 0. Y eso lo vimos aquí con mucha claridad. ¿Sí? Entonces, en ese momento yo les dije, miren, ahorita créanme que vale la pena tener claro la fórmula general del trapecio, porque me permite calcular cualquier tipo de área de un triángulo, de un rectángulo, de un cuadrado y la del mismo trapecio. Sí, solo sí tenga dos caras 100% paralelas entre sí. Pueden ser verticales, inclinadas, pero paralelas. En nuestro caso son además verticales, o sea, no tiene mucha complicación. Entonces, ese es el primer dato importante. ¿Sí? En aquel entonces yo les dije paralelas. ¡Ay, qué odioso es este profe! Bueno, ya hasta se nos quedó aquí el paralelas. Bueno, ahorita sale a flote todo esto, pero bueno. El punto está de que también nos interesaba ahí conocer el lado de la base de un triángulo. ¿Sí?
cuando no necesariamente es horizontal, sino puede estar inclinada. La diagonal, le llamamos la diagonal en aquel entonces, ¿sí? Y que si la diagonal, que por el seno, y que si por el coseno, o cuando se utiliza la tangente, o el profe nos sugirió incluso las funciones complementarias, como es la cosecante, la secante y la cotangente. Bueno, total, ya dijimos que independientemente de la inclinación que tenga la base de una figura, podemos calcular la longitud de esa diagonal, ¿sí? A partir de la longitud de la base horizontal y del ángulo. Ah, sí, sí, pues ahí están en las notas que ya desarrollamos. Bueno, ahorita las vamos a sacar. ¿Por qué? Porque esencialmente, si ustedes recuerdan, con dos expresiones, que es primera, la fórmula del trapecio para calcular el área de una figura, en este caso el área en la sección transversal del talud, y la otra es la longitud de la diagonal, que es justamente la base, aunque está inclinada, pero de una dovela. Es decir, con dos ecuaciones, independientemente de que cómo quede la rebanada vertical, con esas dos expresiones generales, nos va a permitir, van a ser las ecuaciones de batalla que nos van a permitir construir una tablita a partir de la cual va a ser más fácil plantear la ecuación operativa, ¿sí? Entonces, ese va a ser el chiste. Ahora, el siguiente punto, el último punto aquí crucial, es el corazón casi de todo esto, ¿sí? Estas ecuaciones que les comentaba del área de las figuritas y la longitud de la diagonal, ¿sí? ¿Sí? Ya de alguna forma dijimos que con dos expresiones calculamos área y longitud. Perfecto, ayuda mucho, ¿sí? Pero todavía hay algo de más generalidad que vale la pena. Yo lo voy a puntualizar otra vez, ¿sí? Lo voy a puntualizar otra vez, porque estas son de las cosas que sí vale la pena tenerse grabadas de preferencia de memoria. Y si no, bueno, ustedes checan la grabación una y otra vez y no hay ningún problema. ¿En qué consiste todo esto? Bien, consiste en lo siguiente. Este arco de circunferencia que yo puse en color rojo, ¿sí? Grábenselo, por favor, que aquí dice, es un arco de circunferencia, ¿sí? Pero ese arco de circunferencia es una propuesta hipotética de traza de una superficie de falla. O sea, si todo lo que estamos viendo aquí es una rebanada, entonces en el eje perpendicular al plano del pizarrón, que es el eje Y, ¿sí? Recuerden que en geotecnia el Z es vertical, X es horizontal en el plano del pizarrón, en consecuencia el eje perpendicular en eje horizontal, en dirección horizontal, es el eje Y, ¿sí? Entonces, a lo que voy, ¿sí? Este arco de circunferencia, ¿sí? Cuando tenemos el fondo Y en el eje Y de 1 metro, tan solo 1 metro, este arco de circunferencia en realidad se hace una placa, déjame, ¿sí? Ahí está, una hojita, ahí está. Vamos a suponer que, a ver, voy a poner una posición tal. No sé si alcancen a ver, casi por decirlo así, a ver, muchachos, el filo de esta hoja, ¿sí? Déjenme ver. Ahí está, casi se ve el filo de esta hoja, ¿sí? Ese filo la vamos a llamar traza. Ese filo es esta línea en color rojo, ¿sí? Pero estrictamente hablando, si ese filo lo pongo así de frente, ¡ay, mira! Sí, efectivamente, tiene una longitud, pero también tiene un fondo de 1 metro, ¿sí? Entonces, eso genera un área. O sea, si ya cambia la perspectiva, oye, entonces es un área y esa área se le llama geométricamente, es el área de un sector circular, ¿sí? O sea, yo nada más estoy viendo aquí el puro filo, la traza, se dice geométricamente, es la traza, ¿sí? Pero estrictamente hablando es un área, ¿sí? Como la hoja de papel. ¿Sí? Eso, por favor, sí, no tenemos que perderlo de vista, que nuestras estructuras de taludes en la vida real son en 3D, ¿sí? Son en 3D, o sea, aparentemente es una línea,
pero está representando un área y nada más estamos viendo el filo de la hoja, hagan cuenta, el filo del plano. Bien, entonces aquí el punto importante es el siguiente. Esta línea roja es una propuesta de una superficie de falla. Es una superficie de falla hipotética. ¿Qué significa hipotética, profe? Bien, hipotética significa que realmente nosotros no sabemos si esa va a ser la superficie de falla verdadera o no. ¿Sí? Pero entonces, ¿de qué se trata, profe? Bien, con este talud vamos a obtener un factor de seguridad. Entonces, yo les comentaba que existe un punto por acá, de arriba, que da como consecuencia que con un radio construyo esta línea en color rojo. ¿Sí? Y voy a suponer que obtengo un factor de seguridad igual a 1.5. Vamos a suponer que después de todo un proceso obtengo un factor de seguridad de 1.5. ¡Ay, muy bien, profe! ¿Ya resolví el problema? Bueno, resolviste una primera iteración. ¿Cómo? ¿Sí? Una primera iteración. Explíquese, profe, porque eso no lo había dicho antes. Bien. Entonces, va para atrás. Perdón que me esté tardando un poquito nomás, pero el tema de taludes es amplio y tenemos que tener una brújula, un norte, hacia dónde vamos, qué hay, para no confundirme, y dónde está el norte, y les voy a decir, miren, por aquí va el caminito, y esta es la estrategia. Ya cuando llegamos atravesado todo esto, entonces les voy a decir por qué están las diferentes situaciones o condiciones. Bien, mucha atención. Les hablaba yo que hay esencialmente dos situaciones representativas de los taludes para cálculo de su factor de seguridad. Una, las que son muy específicas, ya muy delimitadas, y las otras que son el resto, ¿sí? La generalidad. Las situaciones muy específicas y delimitadas, incluso solamente son de un solo material, el cuerpo del talud, un solo material que puede ser puramente cohesivo, o puede ser puramente friccionante, o puede ser cohesivo friccionante, pueden ser los dos, pero ya están muy definidas, un solo material para ciertas geometrías en ángulo y con un solo material, sin sobrecarga, sin agua y sin sismo, ¿sí? Sin sobrecarga, sin agua y sin sismo, tan solo la geometría solita de un solo material, ¿sí? Entonces, se han hecho deducciones para llegar a conocer cuánto vale el factor de seguridad que rige la estabilidad de todo el talud. ¿Sí? A ver, perdón que sea tan chorero y amplíe esta explicación, pero créanme que debe quedar muy claro, si no nos vamos a hacer bolas, nos vamos a perder y vamos a odiar la geotecnia, más de la que a lo mejor ya. Pero bueno, el punto es el siguiente. Perdón, ¿eh? Pero bueno, a ver, mucha atención. Si yo les pregunto a ustedes, muchachos, ¿cuál es la altura que ustedes tienen como persona? ¿Sí? Unos van a decir, yo mido 1,65, yo 1,67, yo 1,70, yo 1,85. ¿Sí? Por decir algo, ¿no? Entonces, no les voy a preguntar ahorita a ustedes, ¿no? Pero vamos a suponer que la persona más alta de su grupo, ahorita repito, un supón, es 1,85. Bueno, y la persona más bajita, no, pues la persona más bajita mide 1,60, por decir un número, 1,60. Ahorita son números inventados. Entonces, la persona más bajita, 1,60, la persona más alta, 1,85. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir, miren, el valor máximo es 1,85. ¿Y qué cree? Pues yo tengo 1,80. Bueno, 1,80 es más grande que 1,60. Es un valor mayor que 1,60. Sí, uno mide 1,81, 1,79, en fin. Hay muchos valores mayores. Pero de entre todos esos valores mayores hay un máximo. Hay un máximo. Y también, por el otro lado, hay personas bajitas que yo mido 1,63, que 1,62. Bueno, está bien.
Está bien, puede haber dentro de los bajitos uno más pequeño que vale 1.60. ¿Bien? Entonces, al valor mayor, al más grande de todos los mayores, se le llama máximo maximorum. Al valor más grande de todos los más grandes, se le llama máximo maximorum. Del otro lado, el valor más peque de todos los peques se le llama mínimo minimorum. Mínimo minimorum. ¿Sí? Bien. Entonces, para que yo saque un valor máximo maximorum, yo debo de conocer pues, cuál es el valor de la altura de las diferentes personas que integran un grupo. Vamos a suponer que si su grupo son 25, yo necesitaría saber la altura de todos y cada uno de las 25 personas. Y dices, mira, pues ahora sí ya está bien claro, de las 25 personas, divido quiénes son los más altos, quiénes son más bajos, y ya como tengo los más altos y los más bajos, comparo entre los más altos, mira, aquí está el máximo máximo. Y dentro de los más bajos, no, pues aquí está bien claro quién es el mínimo minimorum. ¿Sí? Bien. Esta situación que ahorita estoy comentando, quiero preguntarles a ustedes, muchachas y muchachos, ¿queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Ahora, para que yo obtenga el máximo maximorum, repito, necesito conocer todos y cada uno de los valores de las personas que integran un grupo. Y con lo que ya quiera conocer un valor mínimo minimorum, también necesito conocer todos los valores de la altura de las personas que integran un grupo. Entonces, ahí así ya hago comparaciones y digo, este es el más peque de todos los peques. Este se llama mínimo minimorum. ¿Vale? Bien. Algo similar ocurre aquí en los taludes. ¿Sí? Ahorita, esta es una propuesta, este arco de circunferencia es una propuesta por donde viene ubicada la traza de falla. Está asociada a un cierto radio y a una cierta posición. ¿Sí? Ahorita lo que nos interesa es efectuar un cálculo, o quiero decir, ¿cómo preparamos la información para que de aquí salga una tabla y de la tabla salgan los números que nos va a permitir obtener una ecuación operativa? Ya cuando tengamos la ecuación operativa, vamos a, como segundo paso, vamos a llegar a un tercer paso, que es hacer cálculos y obtener un factor de seguridad. ¿Sí? Entonces, ese factor de seguridad, yo les comento, esta es una geometría ya un poquito más compleja. Para estas geometrías más complejas, que repito, no son casos muy específicos, muy delimitados, como el que ya mencioné anteriormente, sino este es un caso ya más general, donde hay sobrecarga, donde hay doble geometría, una por aquí, otra por acá, donde hay un cuerpo de agua, donde hay sismo incluso, ¿sí? Dices, híjole, llegar a obtener todo un desarrollo teórico nada más para un caso particular, no, pues está en chino. No, no, no. Y tantito cambiarían las dimensiones o características geométricas, no, ya sería otro caso particular, ameritaría otro tratamiento general. No, esto sería la locura en geotécnica. No es de que no se pueda, pero se ha reflexionado y se ha llegado a plantear algo así como lo siguiente: ¿y valdría la pena? No, pues sí, no, pues que no, bueno, porque es mucho tiempo de desgaste. Entonces, lo que hemos hecho nosotros en Geotecnia es, bien, esta propuesta de la superficie de falla nos va a dar un valor del factor de seguridad. Uno nada más. Pero no hay ninguna garantía que corresponda al factor de seguridad mínimo de todo el escenario físico que estamos nosotros analizando. Un solo factor de seguridad mínimo. Pero repito, no hay ninguna garantía de que ese mínimo sea el mínimo mínimo. Ese es el punto. Entonces, ¿qué se hace, profe? Se propone con este centro que define el radio, se propone otro radio, que diferente al primero y que corta el talud de otra forma. La idea es conocer varias ubicaciones del radio y conocer varios radios. ¿Sí? Y una vez que para cada radio y cada ubicación del radio, ¿sí?, calculemos un factor de seguridad,
yo necesito calcular muchos factores de seguridad. Y cuando tengo una lista de muchos factores de seguridad, entonces puedo decir, mira, comparándolos, aquí encontré el factor de seguridad mínimo minimorum. Mínimo minimorum. Entonces ese factor de seguridad mínimo minimorum es el que realmente rige la estabilidad de ese talud en particular. Me di a entender, muchachas y muchachos, cuál es la idea general de todo este proceso. Sí, profe. Entonces, por favor, que queden claros las dos situaciones. Una, situaciones muy específicas en geometría, muy específicas en tipo de suelo. Por ejemplo, estas situaciones puede ser que este análisis nada más vale para puros suelos cohesivos. Y cuando el ángulo de inclinación del talud puede ser hasta 70 grados. Además sin sobrecarga, además sin sismo y además sin agua. Pues quiere decir que la solución óptima que da directamente el factor de seguridad mínimo mínimo, no, pues es muy limitada, muy limitada. ¿Sí? Pues sí, a lo mejor metas usted esta tablita y los profes ahí andan clavados, metas usted esta tablita y tienen la solución del mínimo mínimo, ¿no? Pero para este caso del talud muy específico, que a lo mejor nunca se lo va a encontrar en su vida real. Dices, pues como que sí, se ve muy elegante, las tablitas, la forma y todo, pero a lo mejor va a ser poco práctico, poca aplicación, y a lo mejor nunca me voy a enfrentar con un caso de estos. No. Este método que ahorita voy a revisar con detalle ya con ustedes, este es un método general, ¿sí? General, porque yo puedo meter cualquier geometría, cualquier sobrecarga, sea presión, carga puntual, triangular, la que yo quiera, ¿sí? Puedo meter cohesión, puedo meter sismo, puedo meter agua. Entonces, ¿se ve bien el método? Sí. Lo que sucede es que este método debo de hacer todo el proceso de cálculo para una superficie propuesta de falla. Entonces, ¿y qué pasa después de todo este proceso, profe? ¿Puede usted asegurar que el factor de seguridad que usted obtuvo es el mínimo mínimo? No, no lo puedo asegurar. ¿Cómo? Después de una gran talacha, prácticamente me está diciendo que no sirvió casi para nada. No, no estoy diciendo que no haya servido para nada. No. Esta es una primera iteración, es una primera aproximación para conocer el factor de seguridad mínimo. Hay que repetir este cálculo para diferentes radios, para diferentes ubicaciones del centro y obtener para todas y cada una de ellas un factor de seguridad. ¿Sí? Ya cuando tenga una colección de factores de seguridad, checo la lista. Este es el más pequeño de todos los pequeños. Ese entonces es el factor de seguridad mínimo que rige la estabilidad del talud que se está analizando. Entonces, a lo mejor para encontrar ese factor de seguridad mínimo, ¿no? Usted debió haber hecho 200 análisis de este tipo como el que ahorita voy a explicar. 200. ¿Cómo, profe? No, pues este va a ser un trabajo de locos, ¿no? No, lo hace la computadora. ¿Sí? En realidad lo hace la computadora, lo hace el Excel. ¿Sí? No, hombre, sí se puede, sí. Acuérdense, el robotito. Tú nomás le das los datos, corre, y te da el resultado, siempre y cuando le des la fórmula de cálculo. Entonces ahí es donde luce la ecuación general del área de un trapecio que me puede calcular triángulos, cuadrados, rectángulos y trapecios mismos y la longitud de su diagonal. ¿Sí? Porque con esas dos fórmulas que yo meta al Excel, ahora sí, échenme los datos ahí. Todavía hay un proceso humano. Yo capto, divido y le voy metiendo los datos al Excel. Ya cuando los tengo, hago una corrida, ¿sí? Cuando yo ya estoy reflexionando qué estoy haciendo en forma mecánica, entonces ya tengo más elementos de decir, ok, ya me puso a hacer aquí el profe muchas divisiones, ya le entendí la mecánica. Entonces, una de las preguntas puede ser, ¿cómo hago que con ciertos datos del problema, como es la geometría, las coordenadas del centro del radio y el mismo radio, con esos datos que es información numérica, ¿cómo le digo al Excel que él solito varíe este dato de tanto
de tal valor a tal valor. Yo tan solo nada más una vez haga la metida de datos y lo demás que se quede trabajando, pero en forma dirigida. Eso sí es ingeniería. Eso implica que entonces ya entendimos la mecánica del proceso de cálculo. No lo vamos a hacer nosotros. Para eso está el robotito, ¿sí? Para eso está el robotito. Y una vez que yo diga, ya le entendí la mecánica, entonces meto las dos ecuaciones, el área y la longitud de la diagonal de la base del trapecio, y le digo cómo, ya en forma sistemática, tu computadora con esta información, tú solita vas a hacer las dovelas. Y tú solita, ya que tengas tú solita las dovelas y yo te ponga los datos, entonces tú solita me vas a dar la lista de factores de seguridad. Y el Excel, ¿qué creen todavía? ¿Qué es lo que permite hacer de una lista de datos? Además, puedes sacar el valor más pequeño de una lista de datos. Sí, pues de una vez programáselo, pues lo programamos. Entonces, ya cuando uno tiene una geometría y propone una serie de ubicaciones del centro del círculo de falla, diferentes radios, ya entendió toda la mecánica, lo programa el Excel. ¡Ay, por fin! Me costó un buen. Ya lo programé el Excel. Ahora sí, los datos, mételos, geometría, sobrecarga, presión, ángulo de fricción, sismo, ¿sí? Agua. ¿Y sabes qué? Quédate ahí trabajando computadora. Y cuando tengas el estado, dime cuál es el factor de seguridad mínimo. ¡Hombre! ¿Y eso ya lo puede hacer? Sí, pero hay que entenderlo primeramente. Ya entendí cómo funciona el proceso. Como es meramente mecánico, entonces tengo elementos para programar el Excel y dejo al robotito trabajar. ¿Sí? Esa es la idea, muchachos. Llegar a entender por lo menos una vez el ciclo de cálculo, y una vez que ya lo entendimos, bueno, ustedes ya son libres de programar. ¿Sí? Así es como se hacen las cosas en la vida real para los proyectos de la vida real. ¿Sí? Hay actualmente soluciones que están hechas a partir de un proceso matemático que se llama discretización de un medio continuo. Y se utilizan métodos muy sofisticados de cálculo, que se llaman métodos del elemento finito, método de los elementos frontera, y una combinación, un campechano de los dos. Se le llaman métodos híbridos, ¿sí? Métodos híbridos. Para llegar a entender esos métodos, primero hay que dominar la mecánica. Esta mecánica que ahorita voy a revisar con ustedes. Y ya cuando la dominamos y ya sabemos más o menos cómo trabaja el Excel. Sí, me costó un buen trabajo programar el Excel, pero ya la mecánica ya la entendí. Bueno, los programas de hoy día que son con este tipo de soluciones matemáticas ya le dan la solución, pero hasta con mapas de colores. ¡Órale! ¿Sí? ¿Se puede hacer eso? Sí, eso se puede hacer hoy día en la computación, el proceso de la información. Desde el punto de vista computacional ha sido muy creciente, muy amplio. Y hoy día se pueden hacer monerías, muchas monerías para las aplicaciones de los proyectos. ¿Sí? Profe, Sí. otra vez ya queda menos de un minuto. Bien, muchachos, ya de regreso con ustedes. Gracias que retoman la grabación, muchachos. Bien, quiero preguntarles si hasta aquí hay algún comentario, hay alguna duda, algo que no se haya entendido. Pero me pongo los lentes porque como tengo de frente el foco, me lastima, entonces así ya está mejor los ojos. No es por apantallar, no, me lastima mucho la vista del foco de frente. Ya que se vea bien el pizarrón, pues, ¿no? ¿Hay algún comentario, alguna duda, muchachas y muchachos? Hasta aquí. No, profe. Bien. Son libres de expresar, son libres de expresar cualquier duda. La idea es que quede claro para ustedes. Bien. Entonces,
Voy a hacer este proceso de descripción y espero no tardarme mucho ya para liberarlos. ¿Sí? Entonces, voy a poner justamente aquí la primera frontera del estrato. Lo estoy remarcando el segundo estrato. Tercer estrato. ¿Cuál es el criterio de división? ¿Cuál es el criterio de doblerización? Bien, el criterio de doblerización consiste en lo siguiente. Voy a pasar de izquierda a derecha. Voy a hacer un recorrido de lo que está dentro de este arco de circunferencia, todo lo que está a su derecha, que va a ser el material que puede deslizar, que puede moverse, que puede hacer que la masa del suelo sea inestable. El resto se va a quedar en su lugar. ¿Sí? Bien, entonces voy a partir de este primer punto. ¿Sí? ¿Sí observan este punto de la izquierda, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Este primer punto. ¿Sí? De este primer punto voy a poner una línea vertical. Acuérdense de la palabra mágica, paralela y además vertical. ¿Por qué vertical? Porque el peso siempre actúa en dirección vertical. ¿Sí? Entonces, peso por aquí, peso por allá. Entonces, todos los pesos son paralelos entre sí. ¿Sí? Entonces, desde este primer punto, trazo, o quiero decir, me recorro paralelamente en una línea vertical hasta encontrar un detalle geométrico en donde ya cambie la regularidad, ¿sí? Hasta encontrar un detalle geométrico que me cambie la regularidad, entendiendo por regularidad, ya sea que cambie de tipo de material o que cambie la condición de la frontera geométrica, de la figura geométrica que se va generando. Es decir, este primer punto trazo una línea vertical paralelamente a la derecha. Y encuentro este segundo puntito. A ver, me voy a acercar más porque estas cosas quedan más claras. Permítanme. Quiero que quede bien claro para ustedes. Así y así. ¿Sí? Entonces, a ver, desde este punto vertical me voy a la derecha, avanzando, 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 y llego a cortar la línea roja con este primer puntito, que me identifica un cambio de estrato. 1 con el 2, este primer puntito. Pregunta, ¿sí queda claro cómo se ubicó este puntito, muchachas y muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Una vez que encontré ese puntito, termino de construir la línea vertical, la trazo. Y una vez que tracé esa línea vertical, construyo este puntito que está aquí. Este puntito y este puntito. Recuerden que este fue el puntito inicial. ¿Sí? Bien. ¿Significa ello entonces que tengo una línea vertical? Originalmente tengo la superficie del talud que es horizontal. Y entre este primer puntito y este segundo puntito trazo una línea recta. Trazo la línea recta. ¿Sí? Y si ustedes observan, se forma un triángulo. ¿Sí queda claro cómo se generó el primer triángulo? Sí, profe. Bien. Voy a continuar avanzando con una línea paralela, vertical, después de que generé la figurita 1 en azul. ¿Sí? Y sigo avanzando. Dijo el profe que hasta que encuentro un cambio de geometría o un cambio de estrato o un cambio de sobrecarga. Y la sobrecarga sigue constante. Y encuentro frontera entre el estrato 2 y el estrato 3. Encuentro este puntito, valga la expresión. Pregunta, ¿quedó claro cómo ubiqué este segundo puntito? Sí, profe. Sí, profe. Bien, de allí trazo una línea vertical.
sea, de aquí para arriba. De aquí para arriba y encuentro este puntito. Ya encontré ese puntito. Y observo que así trazo la línea horizontal que ya definía la superficie del talud y esta línea vertical. Una vez que ya definí entonces este puntito, trazo una línea recta entre el puntito que define la primera dovela y este que define la segunda dovela. ¿Sí? ¿Sí queda claro, muchachas y muchachos? Esta línea diagonal, desde aquí hasta aquí. ¿Hay alguna duda hasta aquí, muchachas y muchachos? No, profe. Ahora, mucha atención. La primera figurita, la primera dovela, resultó un triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces, otra vez, qué odioso soy, pero bueno, ¿qué viene a su mente cuando queremos calcular el área de la dovela y la longitud de la diagonal? Son las dos cantidades básicas para efectuar los demás cálculos, ¿sí? El área de la dovela o de la banda, pues, y la longitud de la base, o sea, la longitud de la diagonal. Son las dos características básicas. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué viene a su mente cuando yo les digo, la dovela es un trapecio? Acuérdense, área y longitud de la diagonal. Área y longitud de la diagonal. Área y longitud de la diagonal. Entonces, la dovela 1 es un triángulo. Traducción. El profe lo que preguntó es, ¿cuánto vale el área de un triángulo? En expresión conceptual y en expresión operativa. Eso es lo que preguntó el profe. Ah, pues ya lo dijo, profe, el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Sí, por supuesto. Esa es la ecuación conceptual. ¿Y cuál es la ecuación operativa? Ah, pues mucha atención, mucha atención. Esta figurita que estoy poniendo aquí, yo la voy a escanear y se las voy a enviar a ustedes, ¿sí? Porque vamos a hacer un ejercicio con esta hojita. En esta hojita aparece una escala, ¿sí? Y está hecha sobre una, ¿cómo decirles? Una hoja milimétrica, ¿sí? Entonces, hay una escala y hay una hoja milimétrica. Entonces, basta con que yo mida o cuente cuadritos, ¿sí? Nos lo está poniendo así el profe. Si yo no lo puedo calcular, por lo menos, ¿sabe usted contar cuadritos? Sí, sé contar cuadritos. Ah, bueno. Si sabe contar cuadritos, si sabe sumar, restar, multiplicar y dividir, ya la hizo, ya la hizo. Entonces, con este dibujo a escala basta que ustedes cuenten cuadritos y cuánto es la distancia, ¿sí? De la base del triángulo. Basta que usted cuente cuadritos, diga cuánto vale la altura. Cuando usted tiene la base y la altura, ya puede meter esa información en la ecuación conceptual y llegar a obtener la ecuación operativa. Y cuando ya tiene la ecuación operativa, pues entonces se hacen operaciones y se obtiene el valor del área o en su caso la longitud de la diagonal, ¿sí? La longitud de la base. Con la longitud de la base y 1 metro de fondo, entonces ya puede usted tener el área de la base de la dovela, que es materia prima para los demás cálculos. ¿Sí? Lo puedo hacer para un triángulo. Están ustedes observando que la dovela 2 es un trapecio, ¿sí? Es un trapecio. Otra vez, ¿cómo calculo el área de un trapecio? Ecuación conceptual, base mayor más base menor por altura sobre 2. Y esa fórmula es válida si y solo si sus bases son mutuamente paralelas entre sí, ¿sí? En este caso son paralelas porque son verticales. Vertical y vertical. Ah, entonces encontramos una fórmula general. La fórmula del trapecio, sí, por supuesto. Y la longitud como la base por la secante del ángulo alfa que forma la diagonal con el plano horizontal. Bien, sigo avanzando. Ya obtuve la dovela 2, sigo avanzando, genero una línea vertical, paralela, y encuentro este punto, este puntito. ¿Sí?
Este puntito lo ubico como la posición del nivel de agua internamente en el terreno. Hola, ya me encontraron a mí. ¿Sí? Y de ahí vuelvo a trazar una línea vertical y encuentro este puntito. Es decir, aquí hay una línea horizontal y este puntito. ¿Sí? Entonces estoy viendo que ya generé esta línea vertical y ahora pongo la línea recta que une a este punto con este punto. Observo entonces que la dovela 3 consta otra vez de otro trapecio que tiene caras paralelas entre sí. Y dale con las paralelas, sí, tiene caras paralelas entre sí. Entonces se llega uno y se pregunta, ya nos dijo el profe que quiere el área de la dovela y el área de la base que está en función de la diagonal, de la longitud de la diagonal en la base. Ah, pues sí, pues. Entonces, con esas dos fórmulas mágicas, valga la expresión, ya puedo conocer el área de la dovela y puedo conocer la longitud de la diagonal de la base, que multiplicada por 1 me da el área de la base. El profe dijo que no me hiciera bolas. Una cosa es el área de la dovela y otra cosa es el área de la base. ¿En qué se parecen? En que las dos son áreas. ¿En qué son diferentes? En que uno es el área en este plano XZ y la otra es un área pero en el plano de esta línea y 1 metro de fondo en el eje Y. Bien, ¿hasta aquí hay algún problema? ¿Cómo se obtuvo la dovela 3, muchachas y muchachos? No, profe. ¿Sí? Bien, voy a seguir avanzando. 3. Línea vertical. Y encuentro este otro punto. Aquí. Ese otro punto lo ubico allí porque es la frontera entre el estrato 3 y el estrato 4. ¿Sí? Y de ahí, una vez que ubiqué este punto, vamos para arriba con una línea vertical. Encuentro este punto. Esta es una línea horizontal. Uno este punto con una línea recta. Y tengo ahí la dovela 4. La dovela 4 resulta en otro trapecio. Y dale con los trapecios. Pues sí, la dovela 4 es otro trapecio. Muy bien, muy bien. Entonces, aquí viene un aspecto bien importante. O mejor dicho, una primera pregunta importante. Hasta el momento se ha identificado, se ha entendido este proceso de cómo es el criterio de dovelización, el criterio para sacar estas líneas verticales. Yo quiero preguntarles a ustedes, muchachas y muchachos, ¿hay alguna duda de este proceso para plantear las líneas verticales que me van dividiendo en bandas toda la sección transversal del talud? Fue pregunta. No, profe. No, profe. No, pero No, sí. Profe. Bien, vamos bien, vamos bien. Ahora, antes de continuar, digo porque yo puedo ahorita hacer continuar mecánicamente, lo demás, repito, y es algo más repetitivo. Ahorita más bien me voy a estacionar en esta aclaración que voy a hacer en estos momentos. Bien, yo quiero conocer el peso W de cada dovela. Quiero conocer el peso W de cada dovela porque en la fórmula conceptual del factor de seguridad aparece un W. W es el peso de la dovela. Entonces, para eso me sirve esta división. Bien, de la dovela 1 en azul, estoy observando que se trata de un triángulo rectángulo. ¿Sí? El profe dijo que esta sección en el plano XZ, ¿sí?, tiene de fondo 1 metro, como si fuera una rebanada de pan Bimbo. Entonces, si cada una de estas dovelas tiene de fondo 1 metro, valga la expresión, se hace una cajita. ¿Sí? Yo lo voy a interpretar así, tengo una cajita. ¿Sí? Una cajita que tiene en la cara forma de un triángulo y en el fondo tiene 1 metro en forma perpendicular. Entonces aquí forma una cajita triangular, es decir, un volumen triangular.
el volumen de una cuña triangular. Quiero preguntarles si para el caso de la dovela 1, aquí en azul, se entendió que estoy hablando del volumen de una cuña triangular. ¿Se entiende esa situación, muchachas y muchachos? Profe. Sí, profe. Bien. Entonces, yo les digo, contando cuadritos, sé cuánto es la altura y con saber cuánto es esta inclinación, bueno, pues yo digo que este ancho con este ángulo puedo yo conocer la longitud de la diagonal, que es la hipotenusa del triángulo rectángulo. Por eso le dedicamos una clase anteriormente a esas fórmulas. ¿Cómo calculo la hipotenusa o cómo calculo la diagonal de un triángulo rectángulo? Ya sabemos, profe, pues si C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Pues sí, una longitud y otra longitud. Entonces, no debe haber problema en sacar cuánto vale la longitud de la diagonal. ¿Sí? Para eso sirvió el Pitágoras. Bueno, el punto es el siguiente. Una vez que yo tenga esta área de la dovela y la multiplico por 1, esa área de la dovela, cuando se multiplica por 1, me da el volumen de la dovela. Entonces, para que yo calcule el peso de cualquier dovela, voy a sumar el peso del suelo que cabe dentro de cada dovela y le voy a poner además el peso de la sobrecarga, si es que hay sobrecarga. Aquí hay sobrecarga, sí hay sobrecarga. Bueno, el peso de esa sobrecarga está en la tapa de la dovela, o sea, arriba de la cajita. Entonces, valga la expresión, el peso de cada dovela va a ser la suma de todos los materiales que hay dentro de la cajita, dentro del volumen de cada cajita, más el peso de sobrecarga que haya encima, o sea, en la tapa de cada cajita. ¿Me di a entender, muchachas y muchachos? Sí, profe. ¿Sí? Ejemplo, para la dovela 1 romano, yo veo que está el suelo 1. El suelo 1 dice que tiene un peso volumétrico de 15 kilonewtons sobre metro cúbico. Pues resulta entonces que si yo tengo el área de la dovela 1 y la multiplico por 1, 5 por 1, 5. Entonces, si el área son 5 metros cuadrados y el fondo es 1 metro, entonces en la dovela 1 tengo un volumen de 5 metros cúbicos. Si para el estrato 1 dice que el peso volumétrico son 15 kilonewtons sobre cada metro cúbico y tengo 5 metros cúbicos, entonces multiplico 15 por 5 y me da 75 kilonewtons. Y de allí, como yo tengo ya por contar cuadritos cuánto es el área de esta base, la longitud de esta base, quiero decir, entonces multiplico 50 por esta longitud y por 1 metro de fondo y ya tengo el peso que representa esta sobrecarga sobre la dovelita 1. Entonces, W1, que es el peso de la dovelita 1, se va a dar por el peso propio del suelo que cabe dentro de esa cajita, más esta longitud de presión, que son 50 por esta basecita y por 1. El 1 no me espanta, porque cualquier cantidad multiplicada por 1 me da esa misma cantidad. O sea, no cambia. O sea, no tengo que hacer operación. Así como yo tengo el valor de esta base, ese mismo valor de esa base en longitud de metros es un área en fondo. Y un área por el W ya me da en kilonewtons. Kilonewtons más kilonewtons me da kilonewtons y tengo entonces el peso de la dovela 1. Entonces, en resumen, el peso de la dovela 1 es todo el peso del material que cabe dentro de la dovela 1 más la fuerza concentrada debido a la sobrecarga en la tapa, o sea, en la parte superior de esa dovela. ¿Me di a entender, muchachas y muchachos? Sí, profe. ¿Sí? No escucho a las chicas del coro. ¿Están allí? Sí, profe. Sí. Ok, muy bien. Ahorita ya en 5 minutos los dejo ahí, pero aquí concéntrense. Va. A ver, ¿alguien me puede decir qué debo de hacer para calcular con sus propias palabras el peso de la dovela 2
Si alguien me dice cómo calculo el peso de la dovela 2, prácticamente ya nada más dejo un minuto antes de terminar la clase con ustedes el día de hoy. Siendo las 11 de la mañana. Traducción, profe quiere ver un solito. Quiero que ustedes articulen. Acuérdense, capta, procesa y explica. Quiero que ustedes me expliquen cómo saco el peso de toda la dovela 2. Profe quiere ver un solito. Entre todos ustedes, ayúdense. Los escucho. ¿Se entendió la pregunta? Sí, profe. Sería el área de que se genera del estrato 1, que será un rectángulo, Muy bien, muy bien. ¿Sí? por 1 metro de fondo, Muy bien. Muy eh, bien. por el peso específico del estrato 1, Perfecto, muy bien, muy bien. ¿Qué más? más el área del estrato 2, que es un triángulo, Es un triángulo, muy bien, con el estrato 2. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? por 1 metro de fondo, por el peso específico del estrato 2. El estrato 2, perfecto. Muy bien, muy bien. Y a eso ya se le suma la sobrecarga. La sobrecarga. Y esa sobrecarga, ¿cómo la obtengo numéricamente? Ser 50 por el ancho de la dovela. De la dovela, perfecto, perfecto. Y por 1 metro de fondo, ¿verdad? El ancho por 1 metro para que tenga un área. Y la presión por el área me da fuerza y fuerza más fuerza me da fuerza. ¿Sí se entendió para todos este proceso, muchachas y muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces yo les pregunto, esto que comentó su compañero, ¿se entendió en términos de fácil, más o menos, o muy manchado? Valga la expresión. Muy manchado. Fácil, más o menos, o muy manchado. ¿Muy manchado? A sus 21 años, a sus 22 años, hombre, ¿qué les dura esto? Pues la flor de la juventud, la flor de la lucidez mental en el ser humano. ¿Qué les dura esto? Entonces, fácil, más o menos, o muy manchado, honestamente. Hasta el momento fácil. Fácil, Fácil, profe. profe. ¿Sí? Entonces, aquí el punto es, esto se va a hacer dovela tras dovela, dovela. Entonces, ahorita el reto es, ¿cómo planteo una tablita? ¿Sí? Con datos básicos de geometría, datos básicos del suelo, ¿sí? Como para que yo sistemáticamente vaya obteniendo el peso W de cada dovela y después cómo voy poniendo en otras columnas el peso por el seno de teta o el peso por el coseno de teta, dado que el peso por el seno de teta y el peso W por el coseno de teta son términos que están dentro de la ecuación que me permite a mí cuantificar el factor de seguridad. ¿Sí? Ese es el reto, muchachos. Hacer esto mecánico y bien. Mecánico y bien. Porque si nosotros como seres humanos ya revisamos una secuencia y la ponemos en términos mecánicos, sistemáticos para generalizarla, entonces basta que yo meta ciertos datos básicos de la geometría del talud. Yo se los explicaré a ustedes el 8 de enero o la segunda clase del año siguiente. ¿Cómo sistematizo la metida de datos al Excel? De tal suerte entonces que yo dando poquita información, el Excel haga todo este proceso de dovelización en automático y haga los cálculos correctos del peso y haga el cálculo correcto del factor de seguridad y además haga un barrido de diferentes centros y de diferentes radios
para que con todo este proceso mecánico que yo, ser humano, voy a programar al Excel, el Excel ya que se tarde 1 minuto, 2 minutos, 15 minutos, órale, pues exagerando, 15 minutos de todo un proceso de cálculo y que revise 1000, por decir algo, 1000 círculos posibles de falla en 15 minutos. Y una vez que hizo en esos 15 minutos 1000 cálculos de cada uno asociado a un círculo de falla, que compare los valores numéricos del factor de seguridad y me diga cuál es el factor de seguridad mínimo minimorum. Y ese factor de seguridad mínimo minimorum, para mí, ingeniero civil, representa el factor de seguridad de ese talud en la condición más adversa a la estabilidad, que es la que va a requerir el equilibrio de toda la masa del suelo. ¿Qué les parece? ¿Sí? Me voy a alejar, ya nada más para entrar a pantalla. Entonces, muchachos, esta hojita, con un ejemplo, con un fondo, en una hoja milimétrica ya trabajada para ustedes, voy a hacer la tablita, se las voy a enviar a ustedes, y ya generada la tablita con qué columnas, ya llena la tablita, para que ustedes vayan siguiendo renglón a renglón, paso a paso, cómo se va llenando la tablita. Una vez que nosotros ya hayamos entendido cómo se llenó la tablita, entonces decir, bueno, ok, ya le entendimos, profe, ¿sí? Vamos a calcular un factor de seguridad, nosotros vamos a arrastrar el lápiz y todo el proceso y la tablita, y llegar a la famosa ecuación operativa. Y cuando tengamos la ecuación operativa, bueno, hacemos operaciones con la calculadora y llegamos al dichoso un solo factor de seguridad. Con esto que hagamos, para mí es más que suficiente, pero no perder de vista que es uno de cientos, quizá incluso de miles de cálculos diferentes que nos van a permitir rastrear de todo un fenómeno o de una situación real dónde está el famoso mínimo mínimo. ¿Cuál es la combinación de un radio, de un centro de un círculo, que hace que yo tenga el factor de seguridad mínimo minimorum de un talud de la vida real, con sobrecargas, con agua, con sismo, con cohesión y con ángulo de fricción interna y con muchos suelos además, ¿sí? O sea, un caso general. Incluso hasta, no lo dedujimos aquí, pero ya sería un poquito más consecuente sacar una ecuación que involucre anclaje. ¿Qué pasa si el factor de seguridad no superó el 1? Entonces, en la ecuación vale la pena cuánta fuerza desarrolla el anclaje y cómo cambia el factor de seguridad. Tener una ecuación súper poderosa y programada en ese nombre. Ya. Échenme cualquier problema de talud, ya lo podría yo resolver. ¿Con sismo? Sí, con sismo. ¿Con agua? Sí, con agua. ¿Con muchos talud? ¿Y con muchos suelos? Sí, con muchos suelos. ¿Con muchas cargas? Sí, con muchas cargas. ¿Con mucha geometría del talud? Sí, con todo. Para el caso general. ¡Uy! ¿Eso se puede? Sí, sí se puede. Pero para lograr eso, nosotros mismos crear ese programa, hay que entender. Y parte de la mecánica es esta geometría que ahorita yo ya vi que ustedes están haciendo un solito y que sí las pueden. ¿Cómo ven, muchachos y muchachas? Ya para dejarlos ir. Traducción, ¿dudas? No, profe. Profe, todo bien. Entonces voy a enviarles esa tablita. ¿Sí? Espero ya mañana tenerla completa más tardar y llena, por supuesto. Y la van a estudiar ustedes, ¿no? Porque para el tercer examen parcial yo les voy a dejar un talud que calculan un factor de seguridad nada más. Va a ser examen de casa. Digo yo que no va a ser mucho pedir porque van a tener un ejemplo resuelto y van a estar checando sus grabaciones para que, a ver, ¿qué dijo el profe? Que no, lo que pasaría en una clase presencial, aquí ya no va a pasar. Podemos checar la grabación una y otra y otra y otra. Tú ahora sí ya la entendí. Pues ahora sí ya la entendí. Con el ejemplo. Pues vamos a casi a
a seguir pasito a pasito. ¿Qué hizo el profe? ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué hizo el profe? ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué debo hacer? Y obtener mi propia solución de un ejercicio para mi tercer examen parcial y poder terminar esta asignatura de mecánica de suelos. ¿Sí? En el entendido que así como yo estoy viendo, al menos el primer semestre del siguiente año va a ser en línea, aunque yo realmente estoy anticipando que va a ser todo el año. ¿Sí? Soy un poco pesimista en cuanto a nuestras autoridades de salud. Se supone que la vacuna debió llegar a Coahuila ayer y no llegó, entonces dejaron a todos vestidos y alborotados en los hospitales ahí con las filas que ya estaban esperando la dichosa vacuna y no llegó. Y está por verse. Entonces, pues yo sé que van a pasar muchas cosas aquí en México, ¿no? Entonces, pero pues bueno, mientras llega la vacuna, al menos yo, el profe, yo ya me estoy haciendo la idea de que los 2 siguientes semestres van a ser en línea. Al menos oficialmente el primero sí va a ser en línea. Así como están las cosas van paradas. Muchachos, no les voy a quitar más su tiempo. Yo les agradezco mucho el valor de su atención. Qué bueno que ya vi que ustedes sí caminan solitos, ya le entendieron a todo esto. Lo demás es talacha, como se dice vulgarmente, es talacha. Y tienen la grabación, no hay ningún problema. Por favor, por lo que más quieran, cuídense. Yo les comento, anoche me escribió un profesor de geología que estuvo el año pasado, ya este año no estuvo en la ESIA, por ciertas razones, pero me escribió que a inicios de noviembre se contagió. Dice que ya se echó casi como un mes y medio, o sea, desde inicios de noviembre a la fecha, pues para acabar pronto, ¿no? Y resulta que dice que se siente muy feo, que está a punto ya de despedirse y todo, pero ya va de salida. Y le digo, ¿y cómo te contagiaste? No supe. NPI, ni próxima idea. ¿Has usado tu cubrebocas? Sí, no me lo he quitado. ¿Con cubrebocas te contagiaste? Sí. Acuérdense que el famoso bicho también entra por los ojos, ¿eh? Entonces hay que usar o lentes o gogles, ¿no? Casi. Cubrebocas, y yo en particular, cuando salgo, uso 2 cubrebocas y si se puede uso 3. Ya, yo no le estoy echando alcohol al cubrebocas de tela quirúrgica, porque lo destruye, ¿sí? El alcohol lo destruye. Se le puede echar agua oxigenada con unas gotitas de cloro, eso sí, se atomiza y no destruye eso. Ahora, lo ideal, no lo digo yo, lo dicen los médicos, un cubrebocas de mezclilla, un pantalón viejo, una chamarra vieja de mezclilla, córtenla, háganla, aunque sea muy rudimentariamente, pero pónganse un parche de mezclilla, y si se puede, cubriendo con una tela quirúrgica. Yo así, por lo menos, se cuiden, muchachos. Yo ya perdí un primo, les dije, yo ya perdí un primo de 30 años. 30 años, ¿qué le va a pasar? No pasa nada, ya se murió mi primo Julio. Ya se fue Julio, ya se fue, le dio coronavirus. Entonces, no hay ninguna garantía de que a mí no me va a pasar nada y no me va a matar. No, por favor, muchachos, a todos los quiero vivos, cuídense, por favor, cuídense mucho, porque ahorita están tirando a matar, estamos en semáforo rojo desde el 4 de diciembre, ¿sí? Que lo anunciaron apenas este lunes o antier, ese es otro rollo, pero que estamos en todo este mes de diciembre en semáforo rojo, estamos en semáforo rojo. Por favor, cuídense a sus familiares, traten de no comer carbohidratos, eso los debilita en su sistema inmunológico. Es toda una historia, no viene el caso ahorita explicar, pero por favor, traten de hacer ejercicio, suden, por favor, saquen las toxinas, porque eso es como un lastre que el sistema inmunológico le cuesta trabajo enfrentar a un agente externo si trae acarreando toxinas. Suden, por favor, hagan su ejercicio, traten de seguir una dieta que le llaman alcalina, es decir, brócoli, es decir, semillas, eviten el pan, eviten los azúcares, por favor. Toda vez que mi agüita le echo azúcar, el azúcar, por decirlo así de una forma sencilla, atenúa, disminuye las propiedades benéficas de otros alimentos. Acuérdense que acá adentro, en el estomaguito, es química. Entonces, es que sabe rico, pues sí, trate usted de no utilizar azúcar. Eso como que mata las propiedades, por decirlo así, benéficas de los alimentos. La dichosa azúcar, la glucosa, toda una serie de procesos que, híjole. Pero bueno, la química es otra disciplina.
por favor, cuídense, muchachos. Los quiero a todos vivos y ya no sé si decir feliz Navidad, porque yo creo que nadie va a ser feliz teniendo un semáforo rojo y todo, pero por lo menos conserven a sus seres queridos, ustedes mismos, hagan ejercicio, suden y en la medida de lo posible, pues vivan tranquilos y cuídense. Eso es lo que yo les deseo, muchachos, en esta Navidad y en este año nuevo. Ustedes y sus seres queridos. Gracias, profe. Muchas Gracias, gracias, profe. Cuídense. Gracias, profe. Cuídese, profe. Cuídense. Gracias, hasta luego. Que les vaya bien. Su abrazo, sí. El día martes 8 de enero nos vemos por aquí, muchachas y muchachos. Ya tienen las fotos. ¿No? Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Adiós, profe, Gracias. cuídese. Cuídese. Cuídese mucho.